Dios bendiga, amén. Dios guarde en el nombre de Jesús. Mi nombre es Rafael Miguel, siervo de Dios por su misericordia. Esto es República Dominicana, la parte del norte del país. Provincia María Trinidad Sánchez, municipio de Nagua. Señores, estamos aquí en Nagua. Este es tu canal Tiempo de Milagro, porque creemos fielmente que en el tiempo que estamos viviendo, Cristo sigue haciendo milagros. Señores, mientras venía en el camino, vamos a dar una enseñanza bíblica. Alabado el Señor, el Espíritu Santo quiero que me guíe. Bien, mientras venía en el camino en mi motocicleta, ¿verdad? Tengo la chaqueta aquí que me la quité por el sol cuando vengo, me la pongo. Mientras venía en el camino, me trae a memoria en el 2020, que yo me acuerdo que en el 2020, el Señor me ministra y me dice, ve donde mi sierva fulana de tal. Esa sierva se congregaba en la misma iglesia donde yo iba en el 2020, en plena pandemia. Estaba empezando la pandemia. Yo me acuerdo como ahora que fue en el mes de abril. Y nada, yo digo, bueno, yo voy ahí, me encontré con un varón que siempre andábamos juntos haciendo la obra del Señor. Ese varón está ahora mismo en Santo Domingo, viviendo. Y yo le digo, siervo, vamos a tal lugar aquí, móntese. Y se montó en otro motorcito que yo tenía. Y fuimos. Cuando fuimos, yo no sabía que la sierva estaba enferma. Yo no sabía nada. Simplemente yo sentí de Dios ir a su casa, que el Señor me dijo, ve. Y yo fui. Cuando yo voy, la sierva casi no puede respirar y con un dolor de espalda aquí. Y un dolor entre el pecho. Sierva, Dios bendiga. Estaba ella en la habitación y salió, amén, varón. Y pálida, y como los ojos atrás del pescuezo, así. La vi en una condición fea. Yo no sabía. Yo no sabía que la sierva estaba así. Yo sí sabía que la sierva tenía varios días que no iba a la iglesia, pero no sabía por qué. Porque mayormente las damas son las que se encargan de visitar a las damas. Entonces, nada, la sierva tiene ya como 50 y algo de edad, pero cuando eso tenía 40 y pico, como 48 por ahí. Estamos hablando de 5 años atrás. Estamos en el 2025 y eso fue en el 2020. Y cuando yo voy, la sierva la veo en malas condiciones de salud. Yo no sé, y yo decía, yo sentí de Dios venir y no sé a qué, pero ya que estamos aquí, vamos a orar. Levante su mano ahí. El varón leyó un texto bíblico. Cuando él leyó el texto bíblico, yo le dije que leyera. La Biblia dice, él leyó en Isaías 53, me acuerdo como ahora, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53. Wow. Yo siento a Dios aquí. Aquí donde yo estoy, yo siento su presencia. Nada, y cuando el varón lee la palabra, que yo agarro aceite, que yo siempre andaba con aceite ungido, que me pongo a aceite en mi mano. Le digo, sierva, levante su mano y cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato y reprendo toda malicia que atormente a esta mujer. Toda malicia que ha tocado su cuerpo, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Cuando declaré la palabra en el nombre de Jesús, la mujer comenzó a brincar. Comenzó a brincar y a sentir a Dios. ¡Wow! Y yo me acuerdo que ella cayó encima del varón. Y el varón la agarró. Y ella cayó. Y el varón la puso en el mueble. Y ahí Dios comenzó a moverse. Y eso es un mover de Dios. Nada, la sierva se para, nos saludamos. Ella nos brinda un poco de agua. Nos fuimos. Al otro día ella me llama. O sea, al otro día me encuentro con ella en la iglesia, que había culto. Y me dice, varón, usted no sabe lo que Dios hizo a través de usted. Y yo le digo, ¿qué, sierva? Dice, ya vea, varón, entre usted y yo no le diga a nadie. Yo tenía el COVID, me dice ella. Yo estaba enferma de COVID, poca gente lo sabía, algunos hermanos aquí en la iglesia lo sabía. Por eso era que usted me veía así. Yo estaba grave con el COVID y yo no estaba saliendo de mi casa porque tenía el COVID. Pero después que usted oró, el dolor de espalda se me fue, me dice ella. Entonces el otro día, cuando yo fui y me hice los análisis, salí negativo. Se fue el diablo del cuerpo de ella, su nombre. Se fue el COVID del diablo del cuerpo de ella. Y mire, hermano, son cosas, es una de las señales y de las cosas que Dios hacía a través de mí. Dios hizo mucha experiencia a través de mí, terrible, muchas cosas. Dios usó muchas veces mis manos y muchas veces usaba mi boca para declarar palabra. A Dios la gloria.
Y yo me acuerdo como ahora que en plena pandemia yo prediqué mucho. Yo salía mucho por los pueblos, por los barrios, porque yo tenía mi bocina y mi micrófono, y yo salía a predicar. Yo salía a predicar el Evangelio de Cristo, ya que la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Entonces, yo salía mucho en la pandemia a predicar y yo nunca anduve con ese temor. Muchas veces yo me ponía la mascarilla que mandaban que uno se la pusiera, ya cuando iba a entrar a lugares públicos, a lugares que era obligatorio usarla. Pero yo nunca anduve con ese temor ni con ese miedo. Porque la Biblia dice en el Salmo 91, verso 10, la Biblia dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y nunca me dio COVID. Nunca me enfermé del COVID. Y anduve, mire, muchísimo y predicando a Cristo y orando por los enfermos. No me importaba si tuviera COVID o no lo tuviera. El Dios que yo tenía, wow, el Dios que caminaba conmigo era demasiado grande y demasiado poder para tan poco diablo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dios es bueno, señores. Señores, yo quiero ministrar alabado del Señor. Dios es bueno, Padre, la gloria es para ti. La gloria es para ti, Señor. Te amo, Padre. Yo sé que tú harás cosas grandes. Yo quiero hablar, alabado del Señor. Yo quiero que usted tome tiempo porque vamos a dar una enseñanza bíblica. Yo quiero hablar sobre la Trinidad de Dios. Es cierto que existe un Padre, que existe un Hijo y que existe un Espíritu Santo. ¿O es todo falacia? Es simplemente Jesús el mismo Padre, Jesús es el mismo Espíritu Santo, Jesús es el mismo Hijo que hace diferentes funciones. Hay personas que creen esto, hay personas que creen en la Trinidad de Dios y hay otros que no creen. Hay otros que dicen que el Padre es el mismo Jesús. Y otros dicen que Jesús no es Dios. Otros creen que Jehová es Dios y que Jesús es simplemente un ángel que Dios lo mandó, que Dios Padre lo mandó, que Jehová lo mandó a cumplir una misión para acá, para la tierra. Y que ya su asignación terminó y que mucha gente cree que Jesús es el arcángel Miguel. Y hay un sinnúmero de creencias dentro del remanente, ¿verdad? Dentro de la grey de Dios, dentro de la viña del Señor, ya que acuérdense que hay cristianos pentecostales, trinitarios, que creen en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. Hay otros cristianos pentecostales que creen que son unicitarios, o sea, que nada más creen en Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Hermano, tengo una Biblia pequeña aquí. En sí, tengo que hacerme de una Biblia de letra grande, porque así puedo, ¿verdad?, leer mejor. Tengo más facilidad para leer. Alabado el Señor, no tengo nada escrito, simplemente tengo la Biblia y vamos a ver a lo que Dios me ayuda. Dios es bueno. Estaba lavando en casa y terminé casi ahora. Tengo la ropa ya tendida. Me levanté temprano a las 7 de la mañana a lavar y tengo la ropa tendida. Pero estamos aquí, señores. Estamos aquí. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Alabado el Señor. Yo quiero leer el libro de Juan. Juan, su capítulo 1. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Yo quiero que usted tome un lápiz y un papel, que usted anote las citas bíblicas. Porque en sí yo voy a ir un poquito rápido, ya que no puedo detenerme, porque hay muchos pasajes bíblicos que tengo que citar. Juan capítulo 1, verso 1. Y por ser palabra de Dios, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Oiga lo que dice. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra. El Verbo es la palabra. Jesús es la palabra. En el principio era el Verbo. En el principio era Jesús. Y el Verbo estaba con Dios. O sea, el Verbo Jesús estaba con Dios Padre. Y el Verbo era Dios. O sea, el mismo Jesús es el mismo Dios. Ahora bien, ¿qué pasa? En el libro de Mateo,
el libro de Mateo, cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista empezó el ministerio antes que Jesús. Y el mismo Juan el Bautista, alabado el Señor, fue quien bautizó a Jesús. Dice el verso 21. Mateo, perdón, vamos aquí en Mateo. Lo que pasa es que estas letras son un poquito pequeñas. Tengo que hacerme de una Biblia grande. Dios Padre, tú sabes que la necesito. Señor, ayúdame a conseguir una Biblia. Ok, Juan bautiza a Jesús. Mateo capítulo 3, verso 13. Mateo capítulo 3, verso 13. Yo quiero que usted anote la cita. Dice el 13. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. O sea, Juan sabía quién era Jesús. Juan sabía que Jesús estaba por encima de todo. Y sin embargo, Jesús va donde Juan y le dice, yo quiero que tú me bautices. Y le dice Juan el Bautista, pero yo necesito ser bautizado por ti. O sea, tú eres el poderoso, por encima de ti nadie, y tú vienes a mí, de mí para que yo te bautice. Pero Jesús era humilde. Y Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, permítelo ahora, porque conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En otra versión dice, en quien tengo complacencia. Fíjese que Jesús está abajo en las aguas, en el río Jordán, siendo bautizado por Juan el Bautista. Y cuando Jesús es bautizado, que sube del agua, dice la Biblia que el cielo se abrió. Y aquí el Espíritu Santo en forma de paloma. Y cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre Jesús, dice la Biblia que desde el cielo se oyó una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O sea, ahí vemos la Trinidad de Dios. Ahí vemos al Padre en el cielo hablando en voz audible. Vemos el Espíritu Santo en forma de paloma que reposa sobre Jesús. Y vemos a Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Son tres personas diferentes. La verdad de Dios se compone en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a seguir demostrando cita bíblica. Ahora, ¿Jesús es Dios? Claro que Jesús. La Biblia dice que todos los que honran al Padre tienen que honrar al Hijo. Y todo lo que ve hacer el Padre lo hace el Hijo. Ahora, ellos son uno en el Espíritu Santo. En el Espíritu ellos son uno. Por eso dice la Biblia, en el libro de Juan capítulo 10, alabado el Señor, Juan capítulo 10, verso 30, Jesús habló y dijo, yo y el Padre somos uno. Fíjese que Jesús nunca negó a su Padre. Jesús siempre decía, el Padre que me ha enviado. Jesús siempre dio testimonio de su Padre. Y la Biblia dice que cuando era muy de mañana, Jesús se iba a los lugares desiertos. Alabado el Señor. Marcos capítulo 1, verso 35, léalo. Marcos capítulo 1, verso 35, dice que cuando era muy de mañana, se iba a los lugares desiertos y oraba con su Padre. Jesús no oraba solo. Jesús no hablaba solo. Jesús hablaba con su Padre que lo envió. Ahora hay mucha doctrina que han salido de abajo del infierno, mucha doctrina que dicen no, Jesús es el Padre. No, Jesús tiene su Padre y se llama el Señor, alabado el Señor. La verdad de Dios se compone en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Alabado el Señor. Vamos a seguir leyendo, señores, vamos a seguir leyendo. Vamos a suponer en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, vamos a leer, vamos a suponer
Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, en el verso, alabado el Señor, en el verso 19. Juan capítulo 5, verso 19 dice: entonces Jesús respondió: os aseguro que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, porque vosotros os amiréis. Como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Quién fue el que envió al Hijo? El Padre que lo envió. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y es tanto así que la Biblia dice que Dios Padre fue quien resucitó al Hijo. Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, fue Dios que lo levantó de entre los muertos. El Padre fue quien resucitó al Hijo. Ahora, ¿qué dice aquí? Juan capítulo 6, mire, aquí hay una docena, para así decirlo, aquí hay un sinnúmero de textos bíblicos donde Jesús testifica y dice que el Padre lo envió. Jesús no vino por su cuenta. A Jesús lo enviaron. Él descendió por nosotros a morir en la cruz del Calvario. Fue porque su Padre lo envió. Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, alabado el Señor, dice el verso 37. Juan capítulo 6, verso 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, nunca lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Escuche lo que dice el 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué pasa? Que instantáneamente Jesús desciende y se hace hombre y comienza a caminar como un humano sobre la faz de la tierra. Jesús dice: yo no vine a hacer mi voluntad, porque Jesús estaba en un cuerpo humano, de carne y hueso, un cuerpo humano que no se somete a Dios ni tampoco puede. Por eso Jesús dice: yo no vine a hacer mi voluntad, porque decir la voluntad del hombre es mala. Decir la voluntad del hombre es abominable ante los ojos del Señor. Por eso Jesús testifica y dice: yo no vine a hacer mi voluntad como hombre, no. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Es una pregunta que yo lo hago. Usted que no cree en la Trinidad, ¿quién envió al Padre? ¿Quién? Cuando Jesús se iba muy de mañana a orar a los lugares, ¿con quién Jesús oraba? Dice la Biblia aquí: sino la voluntad del que me envió. Dice el 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda ninguno de lo que él me dio, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda yo ninguno de lo que él me dio, sino que lo resucite en el día final. O sea, al Hijo lo envió el Padre. Dice la Biblia, el verso 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo vea al Hijo, que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Dice el verso 44, ninguno puede venir a mí, sino el Padre que me envió. No, dice el 44, lo que pasa es que esto es una versión un poquito más moderna. Ninguno puede venir a mí, sino el Padre que me envió no lo atrajera, y yo lo resucitaré en el día final. Dice el verso 45, escrito está en los profetas: todos serán enseñados por Dios.
Así todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que, no que ninguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre. Sino aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre. ¿Quién es el que viene de Dios? Jesús. Jesús fue el que vino del cielo. Jesús era el que estaba con el Padre en el principio, creando todo. Dice la Biblia que sin él, nada de lo que ha sido hecho, de lo que está hecho, hubiese sido hecho. A través del Hijo fue que el Padre creó todo. Jesús dice, no es que nadie haya visto el Padre, no, sino que el que descendió del cielo, sino que el que vino del Padre, ese ha visto el Padre. Entonces, si tú me dices a mí que Jesús testificó y dice que él ha visto al Padre, y tú me dices a mí que no, que eso es mentira, que el Padre no existe, que el Padre es el mismo Jesús, mentira de ti, mentira del diablo que lo está hablando. Ahora bien, ahora bien, alabado el Señor. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, dice el verso 17, Juan capítulo 3, verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Grábeselo. Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo para condenar, fue para salvar, pero Dios lo envió. El Padre lo envió. Jesús nunca negó a su Padre. Ahora, líder, pero es que hay un solo Dios, sí. Hay un solo Dios, compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Así de fácil. En Génesis 1:26, 1:27 dice la palabra del Señor que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces él dijo, hagamos al hombre. Él estaba hablando con el Hijo y estaba hablando con el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Claro que sí. Vamos a suponer, y te voy a mostrar textos bíblicos que hablan de la Trinidad. Primero te mostré bíblicamente cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, que Jesús estaba abajo en el río, el Espíritu Santo estaba en el aire en forma de paloma, y el Padre estaba arriba en el cielo, testificando del Hijo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a oír. Ahí se manifestó la Trinidad de Dios. Pero te voy a dar más texto bíblico sobre la Trinidad de Dios. Vamos a suponer, en el libro el libro de los Romanos, Romanos 9:5, Romanos 9:5, Romanos 9:5, alabado el Señor. Romanos capítulo 9, verso 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por los siglos. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, Romanos 9:5. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por los siglos. Jesús es Dios sobre todas las cosas, pero es el Hijo. Jesús es Dios, pero es el Hijo. Porque es que ellos son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esos tres forman un solo Dios. Y todo lo que van a hacer lo hacen unido. Ahora bien, ¿tú quieres que te dé un texto bíblico donde hable de la Trinidad? Vamos allá. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, anótelo ahí. Segunda de los Corintios, capítulo 13, verso, ¿dónde que está? Verso 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 13. Dice aquí, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, está hablando del Hijo. El amor de Dios, está hablando del Padre.
y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces ahí habla del Hijo, habla de Dios Padre y habla del Espíritu Santo. Habla de los tres. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, habla de la Trinidad. Te muestro más textos bíblicos que hablen de la Trinidad. Vámonos a Primera de Corintios, alabado el Señor. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, donde habla los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice aquí, el verso 2, dice: sabéis que cuando eran gentiles, estáis llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dirá maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Señor, decir Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu Santo. Alabado el Señor. Ahora, en el verso 4, verso 5 y verso 6, verso 4, verso 5 y verso 6, 1 Corintios capítulo 12, verso 4, verso 5 y verso 6, es donde habla, donde yo te quiero llevar. El 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Espíritu, hablando con un espíritu superior, la E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. El 5 dice: y hay diversos misterios, pero el Señor es el mismo. El Señor es el Señor Jesús. Jesús, hablando de Jesús. Y dice el 6: y hay diversidad, y hay diversas actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas es el mismo. Hablando primero del Espíritu Santo, luego hablando del Señor Jesús y ahora en el C hablando de Dios Padre. En un segundo. Mire bien. El C dice: y hay diversas actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todo es el mismo. Entonces, en el 4 habla del Espíritu, en el 5 habla del Señor Jesús y en el 6 habla del Padre, Dios Padre. Ahora, te doy otro texto bíblico que hable de la Trinidad de Dios, que mencione al Padre, que mencione el Hijo, que mencione el Espíritu Santo al mismo tiempo. Vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice: elegidos según el designio de Dios, Padre, santificado por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo con E mayúscula, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Gracia y paz sea multiplicada. Dice verso 2, vuelvo y lo leo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice: elegido según el designio de Dios el Padre, 1. Santificado por el Espíritu Santo, 2. Para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Gracias sea multiplicada. Ahí habla de la Trinidad. Habla del Padre, habla del Espíritu Santo y habla de Jesucristo. Los testigos de Jehová, no, a quien se debe honrar es al Padre. A quien se debe obedecer es a Jehová. No, porque el único que se debe alabar, a glorificar es a Jehová. ¿Quién te dijo a ti eso? Todo lo que glorifican al Padre, así también glorifican al Hijo. Y toda gloria que recibe el Padre, también tenemos que dársela al Hijo, porque ellos son uno en el Espíritu. Ahora, para que usted me entienda, mire, escúcheme esta palabra, por favor. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. ¿Quién está sentado a la derecha del Padre? El Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Aquí en la tierra con nosotros. El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos mueve. El Espíritu Santo es quien nos hace sentir que Él está con nosotros. Que muchas veces, por más que tú no quieras sacudirte, tú te tienes que sacudir. Porque Él está contigo. El Padre está sentado en el trono. El Hijo está sentado a la derecha del Padre. Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra con nosotros. Acuérdate en Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 1. Dice el Espíritu Santo que estaban todos unánimes en oración y ruego, clamando al Dios del cielo. Y el Espíritu Santo descendió como fuego. Cuando descendió en Pentecostés, el Espíritu Santo no se ha vuelto a ir. El Espíritu Santo está con nosotros. Cuando Jesús estaba a punto de morir, Jesús le dijo:
es necesario que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Padre no puede enviar al Consolador. Y eso guiará a todo espíritu y a toda justicia, a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda justicia, a toda verdad. El Espíritu Santo es el otro Consolador. Quien está con nosotros ahora mismo es el Espíritu Santo, porque el Padre está sentado en el trono. Y Jesús está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por los santos. Lea la Biblia, métase a la palabra de Dios y suelte la fábula, suelte la falsa doctrina y la falsa enseñanza. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es el que era, el que es y el que ha de venir. Nosotros esperamos a Cristo, el Todopoderoso. Jesús es Dios. Acuérdate que Jesús está hablando con Juan en la isla de Patmos, cuando se le manifestó. Jesús está hablando: yo soy el alfa y la omega, el que era, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es Dios. Claro que sí. Ahora, Apocalipsis capítulo 5, verso 13, para los que dicen que no podemos alabar al Padre, al Hijo, que no podemos alabar ni glorificar al Hijo. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Apocalipsis capítulo 5, verso 13 dice: y a todo lo que estaba en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todo lo que hay en ellos, le oí cantar al que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Padre. El Padre está sentado en el trono. Y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Y la palabra y significa separación. Al que está sentado en el trono, ese es el Padre. Y separación al Cordero. El Cordero es Cristo. Cristo fue quien se entregó en holocausto, en sacrificio, como un cordero por nosotros, por toda la humanidad. Y al Cordero, alabado el Señor, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. No es malo. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Jesús. Jesús, mi alma te pertenece. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. Mi alma te glorifica, Espíritu Santo. Mi alma te glorifica, Señor. Mi alma te glorifica, Jehová. No es malo. Así como usted alaba al Padre, alaba al Hijo. Así como usted alaba al Espíritu Santo, alaba al Señor. Ellos son uno, pero tienen cualidades diferentes. El Padre es el Padre. El Hijo es el Hijo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Ellos son uno en el Espíritu, pero son tres personas diferentes. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, primer libro de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Léalo ahí, Primera de Juan capítulo 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, un solo Dios son. Y tres son los que dan testimonio, Primera de Juan capítulo 5, verso 7. Léalo, anótelo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo es Jesús. Y estos tres, un solo Dios son. Isaías 9:6, profeta Isaías 9:6. Gracias al Señor que me ha dado el conocimiento de memorizar los textos bíblicos. A Dios la gloria. Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, verso 6. Gracias que me lo tuve en memoria. Isaías 9:6 dice: un niño nos ha nacido, hablando de Jesús. Isaías profetizando. Isaías 9:6.
Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La autoridad estará sobre sus hombros y se llamará su nombre maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es Dios poderoso, es Dios fuerte, es el consejero, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Vamos a confirmarlo en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, Mateo capítulo 1, verso 23. Mateo capítulo 1, verso 23. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Pero Jesús es Dios Hijo. Jesús es Dios Hijo. Y tenemos a Dios Padre. Lo hemos leído, hay varias veces que lo hemos leído. Jesús es Dios, el Padre. Dios es Dios Padre. Jesús es Dios Hijo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Señores, la Biblia es clara. Jesús no es un ángel. Jesús no es un principado. Jesús no es un arcángel. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. En ocasiones se manifiesta como Hijo y en ocasiones se manifiesta como el mismo Dios. Pero es una Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay mucha gente que por más que una persona le trate de aclarar este tema, no va a entender. ¿Por qué? Porque simplemente nunca han leído la Biblia, no han escudriñado la palabra del Señor y están perdidos en lo claro. Están perdidos en lo claro. Estamos terminando ya porque ya tenemos bastante tiempo. Ahora bien, miren, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, déjame ver que está, pasa que esta Biblia es pequeña y se me hace difícil. Es letra pequeña. Yo necesito una Biblia de letra grande y versión Reina Valera 1960, porque esa es la Biblia que me gusta. Ok. Dice aquí. En el verso 5 dice, Juan capítulo 16, verso 5, ahora vuelvo al que me envió. Eso es Jesús hablando del Padre. Ahora vuelvo al que me envió. Jesús no llegó solo. Sáquese eso de la cabeza. Jesús lo enviaron. Jesús no tomó una maleta y dijo, me voy. No, Jesús lo preparó y dijeron, ve. Ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os digo esto, la tristeza llenado vuestro corazón. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero a irme os lo enviaré. Jesús le dice, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Jesús dice, yo subo, instantáneamente yo subo, entonces el Espíritu Santo yo lo envío. Y ese es el que está con nosotros, ese es el que hace los milagros, ese es el que sana a través de su palabra. ¡Wow! Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Estamos en el capítulo 16 de Juan, verso 9. El verso 10 dice ahora, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío
y os lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os comunicará. Todo lo que tiene el Padre es del Hijo. Y todo lo que tiene el Hijo es del Padre. Hermano, estos temas bíblicos, para una persona poder entenderlo, hay que sentarse y desglosar. ¿Por qué? Porque son temas sumamente importantes y son temas que mucha gente no va a entender así por así. Pero yo le invito a usted a que lea la Biblia, léala, lea la palabra del Señor y usted verá como usted tendrá claridad. Bendiciones para usted, la familia. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.